Bienvenido a una presentación sobre integrales definidos y el teorema fundamental del cálculo. Un integral definido es igual al límite de esta suma. Recuerde, esta suma fue la misma suma que estamos utilizando para encontrar el área aproximada bajo una curva usando rectángulos. Así que el límite, como el número de rectángulos se aproxima al infinito, es igual a este integral definido de a b. Tenga en cuenta que la notación para el integral definido es muy similar a la notación para un integral indefinido. El número a en la parte inferior del signo integral se llama el límite inferior de la integración, y la b en la parte superior se llama el límite superior de la integración. A menudo a y b se llaman el intervalo de integración. Si f de x no es negativo y continuo, el integral definido será igual al área limitada por la función, y el eje x en el intervalo de a b. Hagamos una pausa por un momento, y miremos las diferencias entre una integral indefinida y una integral definida. En primer lugar, parecen idénticos excepto que este tiene límite de integración, los valores de a y b. Recuerde que un integral indefinido devuelve un antiderivativo. Una función cuyo derivado es igual a f de x también devuelve una familia de funciones. Así que haya más c al final y de nuevo, aviso, no hay límites de integración. Cuando evaluemos un integral definido obtenemos un valor numérico que puede o no representar el área dependiendo si la función no es negativa y continua, y otra vez, avise los límites de integración. Así que regresamos a la idea de un definitivo integral. Si miramos esta región de sombras verdes, si queremos encontrar el área, ahora podemos definirla como integral definida en este donde a y b representan el intervalo de integración, o en este caso, el intervalo para el que consideramos el área. Solo tenga en cuenta, esto es solo verdadero cuando la función no es negativa y continua en el intervalo de a b. Entonces, por ejemplo, si queremos considerar que el área limitada por el gráfico f de x es igual a la raíz cuadrada de 4, x cuadrada de menos 2 a 2, dado que esta área es un semicírculo, podemos calcular el área utilizando una fórmula geométrica. Tenemos un área de 2 unidades cuadradas pi. Por lo tanto, ahora podemos reescribir esto utilizando un integral definido donde nuestro integrante sería la raíz cuadrada de 4, x cuadrado con nuestro intervalo de integración de menos 2 a 2, y esto tendría el valor de 4pi que representaría el área de esta región sombreada. Ahora llegamos a uno de los teoremas de cálculo más potentes llamado el teorema fundamental del cálculo. Si una función f es continua en el intervalo cerrado a b, y f es el antiderivativo de la función f, entonces podemos evaluar este integral definido. Evaluando el antiderivativo en b y restando el valor del antiderivativo en a. Este es un teorema muy poderoso y útil. No tengo tiempo para probarlo aquí, pero le recomiendo que visite este sitio web. Tiene una agradable animación de la prueba de este teorema. Aquí están las directrices para utilizar el teorema fundamental del cálculo. Siempre podemos encontrar el antiderivativo de f de x. Ahora tenemos una forma de evaluar un integral definido sin tener que usar un límite de una suma. Cuando aplicamos el teorema fundamental del cálculo, la siguiente notación será conveniente. Encontraremos el antiderivativo y luego lo evaluaremos en b, evaluarlo en a, y entonces encontrar la diferencia. Puede estar preguntando dónde fuera la c. No es necesario incluir la constante de integración c en el antiderivativo porque f de b tendría a más c y tanto f de a. Y por tanto el c se cancelaría. Vamos a ver cómo funcionará esto. Encontremos el área bajo la curva sobre el intervalo indicado. De nuevo, la función es continua y no negativa. Por lo tanto podemos encontrar el área evaluando un integral definido en el intervalo de 0 a 4. Que nos daría nuestros límites de integración. Nuestra integrando la función que estamos considerando es x cuadrado más 1, y luego no queremos olvidar el 510 al final. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo? Lo que podemos hacer es encontrar el antiderivativo utilizando la regla de poder, agregar 1 al exponente, dividir por el nuevo exponente. El antiderivativo de 1 nos da a nosotros x. Y ahora necesitamos evaluar esto a los valores x de 4 y 0. Así que primero evaluemos este cuando x es 4.
Y luego vamos a restar el valor de esto cuando x es 0. Bueno, por supuesto, esto sería 0, así que tendremos 4 cubos divididos por 3 que serían 64 3 más 4. Bien, 4 sería 12 3. Tenemos 76 3, que sería igual a 25 1 3. Así que esto es bastante poderoso. Podemos encontrar el área exacta bajo esta función en el intervalo de 0 a 4 utilizando el teorema fundamental del cálculo, y es muy increíble lo simple que es. Ahora hay una forma de verificar nuestro trabajo en la calculadora de graficado para integrales definidos, y lo que hacemos es entrar en la integrando la función en y1. Ahora ya he ajustado la ventana para que coincida con la ventana que estamos viendo aquí. Entonces voy a golpear el gráfico. Ahora si hago el segundo rastreo que abre el menú de cálculo, y luego la opción 7 me pedirá el límite inferior de la integración y luego el superior. Así que el límite inferior sería 0, Enter. El superior será 4, entrar y es bonito que realmente sombrea la región y luego nos da la aproximación decimal 25.3. Repetir el curso es 25.13, que verifica nuestro trabajo. Vamos adelante y pruebe otro. De nuevo, la función es continua y positiva en el intervalo del 1 al 4. Para que podemos configurar nuestro integral definido. El área sería igual a la definitiva integral de 1 a 4. Nuestro integrando está dividido por x, y estamos integrando con respecto a x. Ahora podría factorar esto 2. El antiderivativo de un x sería el registro natural de valor absoluto de x y necesitamos evaluar esto a 4 y 1. No incluye el valor absoluto porque nuestro intervalo es positivo ya. Así que nuestra área será igual 2 registro natural 4, 2 registro natural de 1. Si recuerda el registro natural de 1 sería 0, por tanto nuestra área sería igual 2 hexalitros registro natural 4. Vamos adelante y pruebe otro. Podría aplicar algunas propiedades de integración aquí pero va a ir adelante, y encontrar el antiderivativo en su forma actual. Así teníamos 2xx cuadrados divididos por 2 de la regla de poder, guión 2xx cubiertos divididos por 3. Necesitamos evaluar esto en 2 y 0. Pero antes de hacerlo, dejemos limpiar esto. Tenemos x cuadrados, 2 3x cubado evaluado en 2 y 0. Así que primero evaluamos en x igual 2, ahora cuando subemos a 0 por x, ambas de estas serán 0. Así que aquí vamos a tener 4, 2 3 por 8. Que es igual a menos 4 3. Así de inmediato reconocer esto no puede ser área porque el área del curso sería positiva. Para interpretar totalmente los resultados, vamos adelante y miremos el gráfico, y podemos ver que esta función no es positiva en el intervalo de 0 a 2. Aviso como de 1 a 2 Siemens negativo. De hecho, cuando evaluamos el integral definido del 1 al 2 obtenemos un valor negativo, y cuando integramos del 0 al 1 obtenemos un valor positivo. Pero lo que podemos concluir es que el área debajo del eje X es más que el área anterior. Desde el resultado fue negativo. Pero la conclusión más obvia sería que el valor del integral definido no representa el área limitada por la función y el eje X. Echemos un vistazo a una aplicación más. Sabemos de los estudios anteriores que cuando encontramos el derivado de la función de posición obtenemos la función de velocidad, y cuando encontramos el derivado de la función de velocidad obtenemos la función de aceleración. Bien, ahora podemos utilizar la integración para deshacer este proceso significado. Si tenemos la función de velocidad podemos integrar, y encontrar la función de posición, y si integramos la función de aceleración obtendremos la función de velocidad. Aplicemos esto. Queremos encontrar la función de posición s de t cuando la función de velocidad es igual a 6t cuadradas. Y sabemos que s de 0 Siemens igual a 4. Como se ha indicado, si queremos encontrar la función de posición podemos encontrar el antiderivativo de la función de velocidad con respecto a t, por lo que si aplicamos la regla de poder agregaremos una 2, y tendríamos 6xt al 3 dividido por 3 más c. Lo que nos daría 2t cubed más c, pero se nos dice que s de 0 Siemens igual a 4. Así que si reemplazamos t por 0,
debemos obtener un valor de 4. Bien, esto es 0, por lo que podemos determinar que C sería igual a 4, por lo tanto nuestra función de posición exacta o nuestra función de posición particular sería igual a 2t³ más 4. Gracias por verlo.